¿Sorprenderá a Dios a la humanidad hoy? ¿Por qué perecieron los antediluvianos? ¿Será que Dios se complace en la muerte del pecador? Estas preguntas serán respondidas en el estudio La venida como ladrón, una exposición del hermano Misael Sucapuca Rodríguez. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 hasta el 39. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud al dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció y dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Esto es lo que acontecía en los días de Noé. Condiciones semejantes prevalecen también hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy, muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben y se emborrachan mientras sus nombres aparecen en los libros de la iglesia. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y preparan el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras de lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecen que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motiva un comentario o causa sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos, de las pasiones y de la maldad, que una vez escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. Ahora mismo, en el presente siglo y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecadores del antiguo mundo fueron destruidos. Antes del diluvio, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento verdadero de Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un ángel comunicó a Noé su propósito y ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, habría de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje y se preparasen para este acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad.
dio al mundo un ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio parecía que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. No fueron las multitudes o las mayorías los que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y la ley de Dios. Y Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo: no moriréis. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas tienen por fin intimidarlos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiese hablado por su siervo. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar, la sabiduría humana estaba fuera de toda posibilidad. El tiempo de gracia estuvo a punto de concluir para los antediluvianos. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos, como Dios lo había ordenado, y fue provista de alimentos para los hombres y las bestias. Con anhelo indecible, les rogó que buscasen su refugio, mientras era posible aún encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. La misericordia dejó entonces de suplicar a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová les cerró la puerta. Génesis 7:16. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro, y los que habían desechado la misericordia de Dios se quedaron fuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios había cerrado y solo Dios podía abrirlo. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan desechado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieran entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías,
y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero el octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto, grandes gotas comenzaron a caer, los cuales comenzó a cubrir la tierra. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaron un enorme océano sin playas. Las amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y de mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? Pero ya no habrían de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las obscuras profundidades. Mis queridos oyentes, qué diferente hubiese sido si el mundo antediluviano hubiese hecho caso de la amonestación. Se hubiera evitado este triste y doloroso acontecimiento. Usted que me escucha, nuestro mundo hoy ¿no está en la misma condición del mundo antediluviano? ¿Usted cree que Dios sería justo si no castigara a nuestro mundo como castigó al mundo antediluviano? Mi querido oyente, es tiempo que pensemos seriamente en nuestra salvación. ¿Cuándo terminó el tiempo de gracia para los antediluvianos? ¿Será en el momento en que comenzó a llover o 7 días antes, cuando se cerró la puerta del barco? Cristo, mis oyentes, vino como ladrón para ellos mientras comían, bebían, seguros en sus riquezas, gozándose en la violencia y en la injusticia. Allí fue cuando les fue arrebatada o robada su última oportunidad de salvación, y ellos no se dieron cuenta de lo que estaban perdiendo. Aunque ellos vieron cómo la puerta se cerraba, pero no entendían el significado de lo que estaba aconteciendo. Recién ellos se dieron cuenta de lo que habían perdido cuando el cielo comenzó a cubrirse y comenzó la lluvia y el estallido de los truenos, lo cual sucedió 7 días después, pero era ya demasiado tarde. Mi querido oyente, la venida como ladrón es completamente decisivo. Y es hoy cuando Cristo está viniendo también para muchos como ladrón. Mientras nuestro mundo está en la misma condición de los antediluvianos, y así como ellos no entendieron el significado cuando se cerró la puerta, aún peor, hoy no se conoce lo que está sucediendo en el cielo. Así como terminó el tiempo de gracia para los antediluvianos 7 días antes del diluvio, así también para nosotros terminará el tiempo de gracia antes de su segunda venida. Hoy, en el cielo, se está llevando a cabo un juicio, y nuestro destino depende de los resultados de este juicio. Su palabra nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Mi querido oyente, esto es lo que su iglesia debería haber estado predicando, pues esta es la última amonestación que Dios daría al mundo por medio de su iglesia. ¿Pero ha cumplido con el propósito al cual Dios lo llamó? Dios ha llamado hoy para que cumplan sus propósitos a personas sencillas, humildes y a veces personas sin teología, como lo hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Él pasó por alto a los dirigentes de Israel y buscó a personas humildes, sencillas, pues Israel, aunque se jactaba de ser pueblo de Dios, sin embargo no cumplía el propósito de Dios. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación de Dios. Mientras que el hombre de negocios
está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: has sido pesado en la balanza y hallado falto. Daniel 5:27. El juez que preside este juicio es el Dios Padre, y Él demanda mediante su ley que seamos perfectos, intachables, que nunca hayamos pecado. El juez demanda que cumplamos su ley perfectamente y perpetuamente, es decir, desde el vientre de nuestra madre y durante toda nuestra vida. Si usted tuviese que comparecer hoy día en el tribunal, ¿su vida podría soportar la prueba del juicio? ¿Comprende usted que si se presenta en el juicio confiando en lo bueno que usted es o en lo bien que usted ha vivido, su caso no tendría esperanza? En esta hora del juicio tenemos que comparecer ante el Padre. Pero, mi querido oyente, hay una gran noticia, y esta noticia es que tenemos un abogado, y este abogado ha preparado los medios para salir nosotros absueltos de este juicio. Y esos medios son su encarnación, su vida de perfecta obediencia a la ley de Dios, su muerte como nuestro sustituto y su obra intercesora en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Si usted cree en Cristo como su abogado, Él se presenta a nombre de usted ante el Padre, el juez. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo de pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo, no en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo le recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y abogado. El Señor le dice a su Padre Celestial, el cual preside este juicio: este es mi Hijo, suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Ciertamente Él es mi Hijo amado. De esta manera somos justificados o perdonados, y todos nuestros pecados son borrados, y somos declarados justos, no a causa nuestra, sino por causa de nuestro abogado. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, Cristo se presenta por usted ante el Padre, pues así nos dice su palabra: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2:1 y 2. Si hoy hemos entrado al juicio en nuestro abogado, Cristo no viene para nosotros como ladrón, pues Él viene solo como ladrón a los desprevenidos, a los que duermen en los quehaceres de esta vida sin tomar en cuenta a Dios. Para Noé, Cristo no vino como ladrón, pues él conocía cuántos días pasaría desde que entraría en el arca hasta el diluvio. Génesis 7:4. Él también conocía cuántos días iba a llover y cuánto demoraría en secarse la tierra, mientras que todo esto no lo sabían los antediluvianos. Asimismo, hoy Cristo no viene como ladrón para nosotros si atendemos la amonestación divina. La venida como ladrón es decisivo, mientras que el segundo advenimiento no es decisivo, pues ahí los casos ya están decididos. La venida como ladrón tiene su lugar antes del segundo advenimiento de Cristo. La venida como ladrón fue para los antediluvianos cuando se cerró la puerta del barco, y ellos no se dieron cuenta, ni lo entendieron. Hoy, la venida como ladrón es para los que rechazan la amonestación y no conocen ni se dan cuenta que este juicio es decisivo. Solo se darán cuenta de lo que habían perdido cuando Cristo venga por segunda vez, pero será demasiado tarde, pues para ellos Cristo tampoco se presentó como su abogado. Los que salen victoriosos en Cristo en este juicio, ellos se encuentran listos y preparados para esperar a Cristo en su segunda venida.
mis queridos oyentes, ¿qué haremos ahora en agradecimiento por esta gran obra que ha hecho y hace hoy día Cristo aún por nosotros? Su palabra tiene la respuesta. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que debemos hacer hoy es dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y guardar sus mandamientos. Luego, invalidamos la ley por medio de la fe en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. Romanos 3:31. Hoy nosotros guardaremos su ley no para ser salvos, sino en agradecimiento de que ya somos salvos. Concluimos con una contundente declaración: que no debemos preocuparnos por lo que Dios Padre o Cristo piense de nosotros, sino debe interesarnos lo que Dios Padre piensa de nuestro sustituto. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Esa así llamada fe en Cristo, que según se declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, mas la fe, si no tuviera obras, es de suyo muerta. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura dice: y en esto sabemos que le conocemos a Él, a saber, si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él, debe también Él mismo andar así como Él anduvo, pues Cristo también sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis en sus pisadas.